Buenos días compañeros, buenos días profesor. Hoy les voy a hablar sobre los antecedentes de la reforma agraria. Y bueno, una de las medidas más populares tomadas por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada en el Perú ha sido la dación de la Ley de Reforma Agraria. Durante el gobierno de Odría, en la década del 40, se promulgó un primer decreto declarando que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuvieran trabajadas. Sin embargo, nada se hizo para que la situación cambiase realmente, aún a este nivel incipiente de reforma. La reforma agraria boliviana jugó un rol importante en este sentido, al ser un proceso que se llevaba a cabo muy cerca de nuestras fronteras, en una situación rural muy semejante a la de ciertas regiones de nuestros Andes. Continuando con los antecedentes, habiendo sido elegido Manuel Prado a la presidencia de la República, este se vio obligado a tomar algunas medidas en relación con las promesas planteadas sobre la reforma agraria. La Comisión de Reforma Agraria y Vivienda fue creada para tal fin. Fernando Belaúnde Terry, candidato y posteriormente presidente, fue uno de los que más claramente estuvo en la línea de propugnar una reforma agraria en el país. Belaúnde, como signatario de la Carta de Punta del Este, se comprometió a impulsar dentro de la particularidad de cada país programas de reforma agraria integral, orientadas a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra. Bueno, ahora les pasaré con mi compañera para que continúe con la exposición. Gracias. Con la exposición, yo trataré el tema de la reforma agraria desarrollada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de 1969, promulgado como el Decreto Ley número 17716. En los años siguientes, más de 17 millones de hectáreas fueron adjudicados a cooperativas y comunidades campesinas. Entre sus principales objetivos fueron los siguientes: eliminación del latifundio, del minifundio y de la forma antisocial de tendencias de la tierra. B. El establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo de base campesina. C. La reestructuración de comunidades campesinas tradicionales. D. El establecimiento de una agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los agricultores. E. La creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada. E. La creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada. F. El desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo. Así que, como se pudieron dar cuenta, esta reforma tuvo como característica principal excluir a los agroindustriales azucareros y, en general, a la gran propiedad. Gracias, le doy pase a mi compañero. Problemas en la reforma agraria. Como toda nueva gestión, esta también presentó inconvenientes. En primera instancia, tenemos los problemas de autogestión, inestabilidad de técnicos y capacitación. El manejo de las empresas es completamente autogestionable. La situación se hace más complicada por la falta de preparación de los nuevos técnicos para desempeñarse en una situación diferente, ahora presente en el campo. La necesidad de tener un administrador de empresa que no solo sea un técnico muy bien preparado, sino también que sepa administración, planificación regional y ciencias sociales es fundamental. Incluso ofreció algunos cursos cortos a los profesionales que tendrían que desempeñarse como administradores de las nuevas empresas. Sin embargo, esto no dio los resultados que se deseaban. La brevedad del tiempo del entrenamiento, las dificultades de sacar a los técnicos de su centro de trabajo y la falta de recursos de Censira, sobre todo en personal, para llevar adelante un programa de gran envergadura. En la letra B tenemos la disminución de las horas de trabajo. Se detectaron muchos casos de cooperativas en las cuales se estaba trabajando un menor número de horas de las que se trabajaban antes de la aplicación de la reforma agraria, esto poniendo en serios cuestionamientos con la nueva organización de trabajo. Existieron casos en los cuales se llegó a trabajar un total de solo 4 a 5 horas diarias. Si a esto se suma que en algunos casos se exige y se logra un aumento en los sueldos y salarios de los campesinos, se puede llegar a la conclusión que esta fue una tendencia peligrosa para la estabilidad del sector. En la letra C tenemos la polarización de las nuevas empresas asociativas y el resto del sector. Las recomendaciones por parte de la Dirección de Reforma Agraria y Colonización en el sentido de aumentar las horas de trabajo al autorizar el aumento respectivo fueron muchas veces ignoradas. Algunos de los índices de análisis indican lo siguiente: la razón ácida fue de 0,5, cifra que mostró que la liquidez de la empresa no es buena.
El índice del endeudamiento es de 0,93, lo que dice que la empresa fue financiada con recursos ajenos en el 93% y solo en un 7% con recursos propios. A pesar de la situación descrita, se otorgó el aumento de salarios, con la condición de que se vuelva a trabajar las 8 horas que por ley se debería trabajar. Esto se agravaba aún más si se tiene en consideración que en el informe de la cooperativa, que sirvió para su evaluación, se emitieron casos como contabilización de créditos, pérdidas producidas en 1972 y otros aspectos importantes. Asimismo, estudios bastante serios muestran que el campesino está sufriendo una fuerte descapitalización. Según David Breyer, entre las principales formas de descapitalización que el autor señala están como el pago de la deuda agraria, el impuesto de patentes, los impuestos sobre la venta de productos agrícolas, el impuesto a utilidades, la falta de sistemas de almacenamiento, falta de control sobre el precio de los insumos, escasez de crédito y la falta comparativa de asistencia técnica. Bueno, como logros de la reforma agraria podemos resaltar 5, siendo A, transferencia de tierras. Tras la promulgación de la reforma agraria en el Perú, la posesión de territorios cambió radicalmente, provocando que antiguos grupos de poder den paso a nuevos grupos campesinos para una mejor organización, siendo ellos ahora los que tienen a cargo la ejecución y política a seguir en el sector agropecuario, convirtiéndose así en el futuro del agro peruano. B. Incremento de ingreso del campesino. Una de las posibilidades que logró permitir la reforma agraria fue el aumento de ingresos del campesino, analizando que ellos eran uno de los grupos más marginados con respecto a salarios en la sociedad peruana. Sin embargo, el aumento de salarios no solo es la única posibilidad de obtener mayor ingreso, ya que existe la de la participación en las utilidades que otorga la empresa en el caso de obtener excedentes. C. Capacitación del sector. Tras un nuevo enfoque en el sector rural, era necesario familiarizar al campesinado, funcionarios y técnicos del sector, de modo que se pensó desde un inicio el cambio de actitudes y capacitación de dicho personal. El Centro de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, CENSIRA, fue especialmente creado para este objetivo en cuanto a la perspectiva de cambio que se buscaba en el sector campesino, enfatizando el hecho de elementos en la producción, sino en la integración poblacional campesina en el quehacer político y cultural del país. D. Organización campesina. Tras los cambios planteados, las organizaciones existentes del agro sufrieron transformaciones fundamentales, siendo la Federación de Trabajadores Azucareros y la FENCA, Federación de Campesinos del Perú, quien perdió fuerza para su trabajo en el campesinado. La acción de la Federación de Trabajadores Azucareros estuvo dirigida fundamentalmente a tratar los antiguos sindicatos, que bajo la organización antigua había dado excelentes resultados para la negociación de mejoras salariales. Hoy en día su labor no tenía mayor fundamento, está tratando de llenar la Confederación Nacional Agraria, que actualmente afirma haber captado más del 60% del campesinado peruano. Existe pues ahora la posibilidad de que el campesino se organice mejor como una fuerza de presión importante ante el gobierno y que luche por sus propios intereses. Y por último, la dación en la ley de aguas, siendo otro de los aspectos positivos que ha variado paralelamente. La nueva ley dada en 1968 costa, pero también en la sierra, el control del agua era un factor fundamental de poder en el sector agrario, por lo que se implementó una nueva ley que contempla y permite el uso de agua siempre y cuando se realice en armonía con el interés social y que de ningún modo se constituyan en una forma de control. La reforma ha influido de manera primordial en la estructura agraria peruana. Este ha sido el procedimiento más importante y significativo entre los muchos cambios que el gobierno ha realizado. La reforma fracasó debido a que su aplicación no contó con la participación de las mismas comunidades, sino que se hicieron para ellos, pero sin ellos. Se entiende así que no hubo una buena relación entre el Estado y las comunidades. Otro factor determinante es que las comunidades no contaron con las herramientas especialistas para poder lograr beneficios a largo plazo y acabar con la dependencia de otros elementos, como las cooperativas. Actualmente, la deuda por bonos de la reforma agraria ha sido valorizada en más de 1.500 millones de dólares. El precio no es exacto debido a que los valores de las tierras estaban por debajo de su precio real. Solo una parte fue entregada a los propietarios expropiados y todavía hay personas que no han recibido ni un solo bono. En el mes de marzo, en Puno, la candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, se reunió con líderes sociales y campesinos. Ahí propuso una segunda reforma agraria y un programa de riego, ya que aseguró que la agricultura, la ganadería y la crianza de animales son las actividades económicas más importantes en el sur del país. En junio, el candidato Pedro Castillo prometió realizar una segunda reforma agraria.
Sin embargo, el líder de su equipo técnico negó la intervención de propiedades y aclaró que la propuesta cubre otros puntos, como la descentralización de la administración del sector agropecuario, la diversificación de cultivos y el acceso a mercados.